Si visualizan ahí el libro, Sí, profe. ok, ya me dan un minuto ya. Ya ahora, chicos, si no mal recuerdo, la clase pasada estuvimos hablando sobre el Renacimiento y el humanismo, lamentablemente se había cortado. Estábamos por quiénes eran los humanistas y qué proponían, y humanistas italianos. Entonces, Daniela sí había dado su concepto. Dasha, ¿tienes tu concepto? Ya, te escucho. ¿Me escucha, Miss? Sí, Bien. ¿Quiénes eran los humanistas y qué proponían? Se les llamaba humanistas a los profesores de lengua, literatura, artes y humanidades, los cuales proponían que el centro de todo estaba el hombre, siendo la imagen de Dios y seres privilegiados. y tu propio concepto. ¿Mm? Ese es tu propio concepto. Sí, Miss, pero es que puse en la tarea y por eso lo acabo de leer, pero de mi tarea, Miss. Y, y en humanistas italianos. Los humanistas italianos fueron uno de los representantes del humanismo italiano son Francesco Petrarca, San Agustín y Giovanni Boccaccio. También están Bruni y Fabio Biondo, que se les conoce como los iniciadores de la historiografía moderna. Otros nuevos intérpretes son Pietro Pomponazzi, Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola. Historiadores de gran relieve fueron Nicolás Maquiavelo como fundador de la ciencia política y Giordano Bruno, un ex monje el cual fue precursor de la revolución científica. Ya, Montiel. ¿Quiénes eran los humanistas y qué proponían? Promovían una nueva manera de pensar, la cual se centraba en el ser humano y su capacidad de razonar y desarrollar. Humanistas Ya, italianos. Figuras representativas son Francesco Petrarca, quien estudió y estableció algunos textos auténticos de las obras de Virgilio, Tito Livio, Cicerón, Giovanni Boccaccio, quien impulsó la enseñanza pública en Florencia y tradujo del griego a Homero. Ambos escribieron sus propias obras literarias. También el ya mencionado Bruni y Fabio Biondo fueron los iniciadores de la historiografía, la cual buscaba una verdadera interpretación del pasado. ya, correcto. Lo importante es que igual hayan resuelto lo que era la tarea. Ahora sigamos ya con la siguiente clase, ¿ya?
Hoy hablaremos sobre los primeros pobladores de América, la época del arribo de los primeros seres humanos. Mayra, Mande, profe. ¿puedes continuar con la lectura? ¿Qué parte, profe? La época del arribo de los primeros seres humanos. La época del arribo de los seres humanos. Por los datos del ADN, el código genético humano, sabemos que el inicio del poblamiento de América descendió al mismo hace 200.000 años. Herramientas científicas existen desde hace poco tiempo antes de contar con el código genético. El estudio de la detención, de- detención del primer poblamiento, poblamiento original de América era para las arqueológicos. Uno de los problemas de investigación más difíciles. Puede que no habían encontrado yacimientos permiti- primitivos con la misma abundancia que en otros consentimientos, y los hallados arrojaban datos contradicción. Por los datos del ADN, el código genético humano, sabemos que el inicio del poblacionamiento de América sucedió al menos hace 20.000 años. En el primer capítulo de este libro vimos que esa herramienta científica existe desde hace poco tiempo. Cuando nosotros hablamos de la época del arribo de los primeros seres humanos, hablamos de que fueron principalmente grupos de cazadores, recolectores que llegaron desde Asia hacia miles de años. Estos primeros habitantes migraron a través de lo que hoy se conoce como el estrecho, que en ese entonces era un puente de tierra. A medida que avanzaban hacia el sur de América, se asentaban a diferentes entornos, desarrollaron también sus primeros cultos. A ver, imagina que América estaba vacía, como una gran caja de juguetes sin nada dentro. Los primeros pobladores fueron como pequeños exploradores que vinieron de otra tierra, buscando un lugar donde vivir. ¿Cómo llegaron? Pasaron por un puente de tierra que se formó entre Asia y América, llamado Estrecho de Bering, cuando el agua se congeló y bajó mucho el nivel del mar. Daniela, ¿cómo se Sí, llamaba el puente en que se formó entre Asia y América? Lo dije hace un segundo, Estrecho de Bering. Ese es el puente que llamaron Estrecho de Bering. ¿Qué hacían? Bueno, eran como recolectores y cazadores, es decir, caminaban buscando plantas y animales para comer, pero si fueran pequeños aventureros que recolectaban comida de la naturaleza. Vivían en grupos pequeños como familia y a las veces en cuevas o en tiendas hechas con ramas y pieles de animales. Aranda, ¿dónde vivían? vivían en cuevas. Correcto. También se adaptaban a medida que viajaban por diferentes lugares de América, aprendían a vivir en climas fríos, en climas cálidos
húmedos o secos, como si fueran pequeños maestros que aprendían a adaptarse a cada lugar. Mayra, ¿cómo se adaptaban? Mm, Aprendían a vivir en climas calientes y fríos. cálidos, fríos, correcto. También construían sus propias herramientas de piedra, como flechas y lanzas para cazar, y aprendían a cocinar como si fueran pequeños artesanos que creaban sus propias cosas. Mm, A ver, Montiel, ¿qué hacían cuando llegaban a un nuevo lugar? ¿Cuál era mi? ¿Qué hacían cuando llegaban a un nuevo lugar? ¿Qué hacían cuando llegaban? Construían armas, casas y... Correcto, construían sus herramientas de piedra como flechas o lanzas para cazar, aprendían a cocinar como si fueran pequeños artesanos y también construían sus casitas. Así, poco a poco, estos primeros pobladores fueron llenando, se podría decir así, que la caja de juguetes y convirtiéndola en un lugar hermoso y lleno de diferentes culturas. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos los primeros pobladores de América. ¿Sí, sí está entendido hasta ahorita? Sí, profe. ¿Segura dicen sí para que ya no les vuelva a preguntar o explicar? Sigamos con la ruta que siguieron los primeros pobladores. Daniela, ¿puedes continuar? Sí, Miss, la cuestión que ha sido muy debilitada a lo largo de todo el siglo XX es por dónde vinieron los primeros humanos a América. La mayoría de paleontólogos conocían que la única ruta fue la del actual estrecho de Bering, pero hay unos pocos científicos como Don Laffer que tienen que hubo algunas migraciones de humanos desde África, quien habían navegado hace de 1000 años por el Antártico hacia América del Sur, específicamente hacia la región costera de la selva amazona. Por otro lado, las hipótesis de que migración asiática habían cruzado para el científico sur hacia la costa de los actuales Ecuador, Perú ha sido prácticamente destacada. En el segundo página también hay un pedacito de contexto. Por efecto de las grabaciones de la altura del mar de Bering cambió en varias ocasiones a lo largo de los últimos 100 años. Ver gráfico y deja a veces un paso de tierra seca entre Asia y América y otros no hay un mundo, el puente de la tierra que quedaba no era estrecho, era un tuldar, es decir, que esta estepa helada de más 1000 kilómetros de ancho. Esto permite suponer que la primera oleada de migrantes pudo llegar hace 40.000 años y que hubo otras penetraciones posteriores hace 20.000, una y otra, y la última hace 11.000, cuando se estrechó volvió a ser tierra seca. Hablemos un poco sobre las rutas que siguieron los primeros pobladores. Los primeros pobladores de América, necesito que presten atención porque saben que aquí yo ya les voy preguntando. Los primeros pobladores de América llegaron desde Asia,
cruzando un puente de tierra que unía Siberia con Asaka, llamado Beringia. Este puente, me dan un segundo que se me apaga la lacto. Déjame conectarla. Ahí sí, siguió. Este puente se formó durante la última glaciación, cuando las aguas bajaron y se descubrió un territorio que ahora es el estrecho de Bering. Los primeros humanos siguieron a los animales que cazaban moviéndose hacia el sur. Ahora aquí mi explicación sobre lo que yo entiendo. A ver, imagina que hay un puente de hielo muy largo que une a Rusia, que antes era Siberia. Los primeros humanos, que eran cazadores y recolectores, venían de Rusia y querían cazar animales que estaban en Alaska. Entonces pasaron por este puente de hielo y empezaron a caminar por el nuevo territorio. Luego, los humanos siguieron a los animales que estaban en Alaska porque querían comerlos. Caminaron hacia el sur por el Alaska y luego a lo largo de América del Norte y después por el Sudamérica. En resumen, los primeros humanos vinieron de Asia, cruzaron un puente de hielo llamado Beringia y siguiendo los animales que cazaban, que se movían por América. Vuelvo a preguntar, Daniela, ¿cómo se llamaba el puente? Beringia. Correcto. Aranda, los primeros humanos vinieron de... Vinieron desde Asia. Correcto. Siguiendo los animales que cazaban, se movieron por Mayra. Caliente y frío. Siguiendo a los animales que cazaban, se movieron por América. Hablemos sobre la tecnología de Clovis. ¿Quién se anima a leer? Nadie. ¿Doy nombre? Yo. Ya. Estas oleadas sucesivas han dejado restos que permiten distinguirlas. Los arqueólogos las diferencias sobre todo por la forma del detallado de unas puntas de flecha de gran tamaño con un pedúnculo pedúnculo, o sea, con una parte inferior en forma de cola de pescado, muy bien talladas por ambos lados, que se encontraron por primera vez cerca del pueblo del Clovis, en Nuevo México, Estados Unidos. Se sabe que en un tecnología que apareció en el periodo entre 13.000 3.000 y once años mil y 11.000 años antes del presente y se difundió con rapidez las flechas y utensilios de piedra más vastos y menos pulidos. Pertenecen a humanos anteriores a este periodo, mientras que las herramientas mejor trabajaban corresponden a las cazadores recolectores que ya han tenido las técnicas técnica. como, como los de Clovis. El problema de América, ¿quién se anima? ¿Puedo seguir yo, profe? Sí,
El problema de América. Podría resultar sorprendente que estos cazadores y recolectores que tenían herramientas tipo Clovis pudieron llegar a Patagonia, situada a 13.000 años, kilómetros 3.000 kilómetros al sur de la su frontera entre Estados Unidos y Canadá en menos de 100 años, sin embargo. A ver, aquí ya les voy a dar una explicación ya, porque ya nos quedan 10 minutos y no podemos continuar leyendo. Ya, profe. Ya, vamos con el problema de América. Es una discusión compleja que aborda diversos desafíos que se han ido presentando a lo largo de la historia y siguen vigentes en la actualidad. Se puede considerar un problema fundamental de la historia América relacionado con la llegada de América a la cultura occidental y su significado de la historia. También se puede entender como los problemas sociales y económicos que enfrenta América Latina, como la pobreza, la desigualdad, la violencia y otros más. Daniela, ¿qué problemas sociales enfrenta? Creo que falta de recursos, de las personas que no tienen alimentos allá donde ellos viven y otros problemas más, mis. Claro, la pobreza, la violencia. Sí, está bien, correcto. El poblamiento en América, con teorías como la migración a través del estrecho de Bering, sigue siendo un objeto de estudio y debate. La pobreza y la desigualdad habla de que son problemas estructurales que afectan a gran parte de la población latinoamericana. Mayra, ¿qué población afecta la pobreza y la desigualdad? La pobreza de que hay gente que tiene y no tiene como para comer, y Ya, desigualdad que hay otros que tienen y no les gusta compartir. correcto, o sea, está correcto. Pero la pregunta era, ¿qué población, cuál población afecta lo que es la pobreza y la desigualdad? O sea, hoy en día a todo, pero ahorita estamos hablando de algunas partes. África, Latinoamericana, África también. correcto. Latinoamericana, África, Estados Unidos. Estados Unidos, hoy en día todo, todo. Pero estamos leyendo aquí lo que es lo que menciona, que es África, Asia. A ver, sigamos con la vida de los primeros pobladores. La vida de los primeros pobladores, ¿y acá qué dice? Ah, la ruta. A ver, sigamos con la vida de los primeros pobladores. ¿Quién se anima? Pero solo el primer párrafo, nada más. Dasha, Dasha, ¿puedes leer la vida de los primeros pobladores? Ya. La vida de los primeros pobladores. Tanto en el norte como en el sur de América, los primitivos pobladores encontraron abundante y fácil cacería. Una vez que los primeros pobladores atravesaron la zona de hielos en varias generaciones y probablemente siguiendo la costa del Pacífico, se encontraron literalmente con miles de animales en las grandes planicies del sur del actual Canadá y del centro de Estados Unidos. Estaban los antiguos elefantes, que conocemos como mastodontes, caballos, leones, varias clases de venados, osos y búfalos. En América del Sur había dos tipos de camellos. El antecesor de la llama, conocida científicamente como Paleolama, y uno más grande, Macracheunia,
dos tipos de perezosos terrestres gigantes llamados milodontes y megaterios, mastodontes, caballos, armadillos gigantes, gliptodontes. La mayoría de ellos, salvo los leones, pumas y tigres de dientes de sable, eran herbívoros. Disculpará, estaba atendiendo una vecina. Oh, se estaban acá al frente parados en cuál de ellos. No te veía nadie, ¿no? Otra vez se ve choradas que eran bastante. Ya. A ver, hablemos sobre la vida de los primeros pobladores. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos sobre la vida de los primeros pobladores? Que los primeros pobladores fueron de América. ¿Correcto? Eran también nómadas, cazadores, recolectores, que vivían en pequeñas bandas y se movían en busca de... Alimentos y recursos. Correcto. Están leyendo. Uy, ya se me va a acabar el tiempo. A ver, para la tarea quiero que me hagan un resumen, pero con sus propias palabras, su propio concepto de lo que ustedes entienden sobre la vida de los primeros pobladores, que para la Ya, siguiente profe. clase se va a hacer a sí mismo. Se los voy a pedir que me lo lean aquí, entre todos nosotros, ¿ya? ¿Correcto? Que sea un resumen más o menos de 5 líneas y necesito un resumen específico sobre la vida de los primeros pobladores. Ahí Bueno, mismo en la chicos, tarea de hoy día se lo podemos mandar. sí también la pueden enviar, pero la cuestión es que esa la necesito, o sea, de ley la tienen que agrupar en la tarea en casa, Ya, profe. ya, pero esa también quiero que me la digan aquí conmigo, ¿sí entienden? Sí, señorita, listo.